En esta ocasión vamos a platicar un poquito acerca de las preguntas que me han mandado por Facebook. Creo que es interesante que no solamente pregunten de física, idealmente era para física. Ya por ahí hice un video de matemáticas también, no sé cuándo lo vayan a ver, pero me alegra que pregunten acerca de temas como historia y como filosofía, porque son temas que personalmente me llaman mucho la atención y que pueden llegar a ser complementarios del conocimiento. El conocimiento tiene que ser transversal y creo que ejercicios como este, en el que estemos estudiando varias áreas del conocimiento, pueden ser muy útiles. Entonces, pues vamos a empezar con alguna pregunta. Unas también fueron personales, entonces también no me cierro porque pues justamente nos conectan con ese conocimiento. Y bueno, perdón, es que para estar poniendo la atención a esto está... No sé si ya se los comenté, pero sí es bastante difícil. No es sencillo estar hablando y jugando. Sobre todo este juego necesita bastante concentración, entonces es complicado. Pero sobre todo como para este no tengo un guión, es más libre. Trataré de hacer más libre este video. Pues como que sí es más complicado. Pero bueno, la primera pregunta, más que pregunta, la vi como recomendación. Me preguntan cuáles son mis recomendaciones para empezar a estudiar filosofía. He de decir que yo pienso que no sé prácticamente nada de filosofía, pero la curiosidad a veces nos hace llegar a textos que normalmente no deberían o por qué llegar a nosotros si estamos en un ámbito a lo mejor de matemáticas o de física. Pero pues les voy a recomendar alguna lectura que también depende mucho qué tipo de filosofía quieren leer o de qué manera la quieran abordar. Pero yo les diría que yo empecé a leer filosofía ya de manera más seria cuando trataba de entender conceptos de física, como lo es el espacio, el tiempo y el movimiento. Entonces yo tenía un profesor, no recuerdo su nombre desafortunadamente, pero era de laboratorio de física. Y en ese laboratorio de física, pues él nos recomendó leer un libro que se llamaba Dialéctica de la Física. Entonces lo busqué y me pareció que era muy interesante. Entonces dije, pues en un libro que en esencia parece ser de filosofía, pues he encontrado conceptos de física. Y entre otras bibliografías, también empecé a buscar en otros libros que me llevaron a mis manos a la primera recomendación que siempre les hago a mis alumnos y que me gusta mucho leer y repasar. Es el libro de Engels llamado Dialéctica de la Naturaleza. Yo creo que ese libro fue el que me atrapó en cuanto al amor al conocimiento. Ese libro tiene todo un capítulo, los primeros capítulos destinados
justamente a desentrañar lo que es el espacio, el tiempo y el movimiento. Y fue muy enriquecedor para mí entender a la naturaleza desde un punto de vista filosófico. Además que es un punto de vista del materialismo histórico. Entonces creo que formalmente ese fue mi primer acercamiento ya más serio a la filosofía. Digo, en la prepa tuve clases de filosofía, pero era embarradita, ¿no? Era muy leve. Entonces sabía lo más básico, pero ya leyendo Dialéctica de la Naturaleza de Engels fue cuando me llevó a otro libro, que era el Anti-Düring, igual de Engels, igual de materialismo histórico. Y pues ahí yo creo que empezó esa racha en la que quería leer, sobre todo autores del materialismo histórico, porque creo que me hizo mucho sentido la manera en la que se interpreta la realidad desde el punto de vista materialista, pero también, afortunadamente por otras cuestiones, también tuve acceso mucho a material de filósofos que abanderan el idealismo, y yo creo que no están, por así decirlo, contrapuestos, simplemente son dos interpretaciones que todos deberíamos de leer. Y en lo personal hay un filósofo que creo que hubo un parteaguas a raíz de su trabajo, que incluso podríamos cuestionarnos si realmente existió. Estoy hablando de Sócrates. Entonces hay un par de biografías muy buenas de Sócrates, o más que biografías le podríamos llamar pues como intento de relatos de quién fue. Obviamente pues está los libros de Platón, pero por ahí leí un compendio de, no solamente era Platón, me parece que era Genofonte, otro, y me pareció muy útil leer a Sócrates porque hubo muchos temas en los que tal vez el conocimiento estaba disperso. No por nada los presocráticos en su mayoría eran naturalistas, y hasta que llega Sócrates empieza esta ola de tratar de voltear hacia el interior del ser humano. Y de qué manera, ¿no? De qué manera, en donde Sócrates propone a lo que él le llama un hombre virtuoso, claro, bajo las normas que seguía y la realidad que él vivía, ¿no? El hombre virtuoso, y cómo tenía que ser, que un hombre virtuoso pues automáticamente ya podría llegar a ser un amigo virtuoso, un padre virtuoso, un hermano, vecino, ciudadano virtuoso. Entonces, de filosofía yo recomendaría que, en mi caso fue, primero me acerqué al materialismo histórico, me enganchó realmente, y después fue la parte del idealismo. Entonces, si ustedes gustan, pues yo les sugiero que se pregunten algo y vean qué autor o qué filósofo les llama la atención, y les aseguro que en los textos que lean va a haber referencias a otros libros. Llegó el punto en el que me metí con libros ya muy pesados, que la verdad me tardé meses y no entendí nada, o entendí muy poco, o creo que no entendí nada, como el de Kant. Entonces sí, cuando leía Kant dije de plano no va por ahí. No, tampoco me iba a dedicar formalmente a la filosofía, más bien a ir entendiendo el contexto de los filósofos, en qué momento histórico se desarrollaron y qué aportaciones le hicieron a la humanidad en cuanto al entendimiento de nuestra realidad. Entonces esa fue una pregunta que me hicieron de
¿qué les recomiendo para empezar a leer filosofía? Hay también otros cursos que pueden llegar a ser muy buenos, pero ya depende mucho de cada quien, cuál sea su idea y de qué manera quiera estudiar filosofía. A ver si tengo amigos que son filósofos, a ver si algún día quiere platicar conmigo y lo grabamos y ya le preguntan cosas más específicas acerca de la carrera. En general, creo que no puedo hablar mucho de eso porque tengo conocimientos muy muy básicos, pero también abarca un poco de la lógica y creo que en lógica sí tengo un poco más de conocimientos. Y bueno, pues esa sería la recomendación para los que quieren estudiar filosofía. También les recomiendo que estudien no solamente filosofía, sino que sea doble, tanto filosofía como historia. Como les decía, es muy importante ver en qué contexto se desarrollaron estos filósofos. Y bueno, con esto también me voy a conectar a otra pregunta que me hicieron, que es que les recomendara o que les dijera cuáles son mis 3 libros favoritos, ¿no? Es como la típica pregunta que le hicieron a Peña Nieto hace años. 3 libros que hayan marcado tu vida, ¿no? Entonces me pidieron que les recomiende 3 libros también. Yo creo que con el paso del tiempo han cambiado cuáles son mis favoritos, sobre todo cuando uno vuelve a leerlos o cuando lee otros libros. Yo voy a darles, yo creo que 4 o 5 porque creo que 3 es muy poco. Pero bueno, el primero ya se los dije, es Dialéctica de la Naturaleza de Engels. Yo creo que se lo pongo en el 1 porque creo que marcó mi entendimiento acerca de la física. O sea, yo no entendería la física de la manera en la que la entiendo si no fuera por haber leído ese libro y por haberme generado pues ese pensamiento, ¿no? Como la dialéctica como instrumento de una herramienta para encontrar conocimiento pues es muy útil. Aunque claro, yo creo que tanto sus limitantes como, vuelvo a lo mismo, el contexto histórico en el que se desarrolló. Por ejemplo, aborda el concepto de límite, ese libro, el concepto de límite y el concepto de integral definida. Entonces, pues yo lo que logro ver ahí es que tal vez por la época en la que estaban, pues no había suficiente información, todavía no se explotaba esa formalidad tan, tan grande que hay ahora de la matemática. Entonces el concepto, por ejemplo, de límite que aborda Engels en ese libro, no es el mismo que todos conocemos, ¿no? El de para todo epsilon existe un delta. Era un poquito más sencillo, era más parecido al límite de una sucesión, prácticamente. Entonces como que ahí también faltaba pulir algunos conceptos como las funciones, las sucesiones, pero pues bueno, dejó ese aprendizaje. Entonces yo pongo como número 1 el Dialéctica de la Naturaleza de Engels, y en segundo lugar yo pondría, digo, este es como en la parte de formativa, ¿no? de la física, de incluso filosofía, por así decirlo. En el mismo ámbito también uno que creo que son unas obras maestras más que de la física, probablemente sean de la pedagogía de la física. Me refiero a las Feynman Lectures on Physics, las clases de Feynman, de Richard Feynman, que más que física, claro que tienen un gran contenido en física. Creo que todos los seres humanos deberíamos de leer alguna vez las Feynman Lectures on Physics para entender nuestra realidad. Pero también creo que todo aquel que quiera dedicarse a enseñar, y del área que sea, yo creo que también es muy útil esta herramienta. Y sí, justamente
Justamente las Feynman Lectures on Physics, yo les confieso que la que más he utilizado y más he leído y releído algunos capítulos es el volumen 1, y al que sí le tengo miedo es al volumen 3. Pero bueno, ya habrá tiempo. También yo creo que esas dos ya serían la parte de formativa. En lo personal, y por, digamos que ya una cuestión más recreativa, pues hay un libro que me gusta mucho que se llama Rayuela, que es de Julio Cortázar, que fue un autor del boom latinoamericano, que también pienso que es un libro, una novela que todo mundo debería de leer, ya que tiene la peculiaridad que es una novela no lineal. Entonces tiene esa característica, puedes leerla en orden, digamos, ordinario, común, es decir, capítulo 1, 2, 3 en orden, o bien se propone también otra forma de leerlo que no necesariamente es el orden lineal, y creo que eso es lo que hace a ese libro muy único. De Cortázar hay otro también que es muy interesante. Yo creo que Julio Cortázar fue un autor muy completo, muy interesante. Hay otro libro de Julio Cortázar que se llama La Vuelta al Día en 80 Mundos, que también recomiendo. Y bueno, son como en la parte recreativa. Me gusta mucho la parte de libros que te enganchen, novelas que te enganchen o que tengan esta situación. Y creo que Julio Verne es un autor que también, como científicos curiosos, pues nos gusta leer, ¿no? Entonces, también recomendaría como autor Julio Verne cualquiera de sus obras. Y por último hay un libro que pues no es tan recomendable probablemente, pero pues es de mis favoritos porque tiene un valor más emotivo, digamos que marcó en mí una etapa, que fue acerca de la lectura a una edad temprana. Yo creo que tenía entre 6 y 7 años y fue el primer libro que leí, y por eso pues le guardo ese cariño, porque se puede decir que es el primer libro ya no de dibujitos que leí, que sí tenía dibujitos, pero era un libro ya de 40 y tantas páginas, entre 40 y 50 páginas. O sea, ya era un cuento completo, ¿no? Y era un libro de 40 páginas que para un niño de 7 años pues ya representaba algo grande. Se llama Las aventuras y desventuras de Casiperro. No me acuerdo del autor, pero si alguien por ahí lo encuentra, pues estaría bien que me dijeran el autor. Yo creo que esos 5 libros son los que a mí en lo personal me han gustado, me han dado armas, los he disfrutado mucho. Pero también dentro de la parte también de los que quieren leer algo, alguna novela o alguna cuestión para de manera recreativa, pues hay otros libros que también son muy buenos, ¿no? Por ejemplo, del autor John Katzenbach o Katzenbach, no sé cómo se pronuncia. Creo que todos son bestseller a nivel mundial, pero del famoso autor del psicoanalista hay otra novela que todas son de ese tipo, ¿no? De novelas como policíacas, como de suspenso. Hay otra que se llama Un asunto pendiente de John Katzenbach, también se me hace muy bueno. Otra novela también que es muy interesante, que se le atribuyó que una maestra en la vocacional nos hizo leer, es Al sur de la frontera y al oeste no recuerdo bien. Al sur de la frontera se llama. Tiene nombre más largo, pero me acuerdo Al sur de la frontera.
también se me hace que es una buena novela. Y ya dentro de los más conocidos, pues en su tiempo fui fan de los libros del Señor de los Anillos. Ahí en cuanto a los libros en donde ya viste la película, pues yo creo que te limita bastante haber visto una película antes del libro. No tengo nada en contra de las películas, es más, en lo personal del Señor de los Anillos, las películas me fascinan y los libros también, pero a mí se me hizo muy impactante como la Comunidad del Anillo, por ejemplo, venían 2 tomos para empezar. La Comunidad del Anillo eran 2 tomos. El libro que yo leí, que yo conseguí. Yo recuerdo que estaba terminando el volumen 1 y llevábamos como 5 minutos de película. Había muchas cosas que no habían pasado. Y pasa lo mismo con las 2 torres. Pero también, pues, digo, si quieren leerlo de esa manera, también. También lo malo de haber visto la película antes del libro, pues es que ya no te da tanto margen a tu imaginación para que nosotros recreemos a los personajes como nuestra imaginación nos dé a entender. Más bien lees y ya automáticamente te imaginas al personaje que ya te presentaron en la película. Siento que es algo de las desventajas que pasan cuando tenemos esta situación de haber visto la película antes del libro. Y también un tiempo fui muy fan de Gabriel García Márquez y de José María Arguedas. José María Arguedas tiene un libro que se llama, a ver si no me equivoco, los que sean muy lectores a lo mejor ya me dirán que me equivoqué, pero José María Arguedas tiene un libro que se llamaba La ciudad de los perros. También muy recomendable. Ahí si es otro autor, pues ya me corrigen. Y de Gabriel García Márquez, pues a mí me gusta Del amor de otros demonios. Hay quienes le gustan los de La Cándida Heréndira o etcétera, pero a mí me gusta Del amor y otros demonios. Y ya eso es como recomendación de libros. Esta partida está difícil. Más bien no está difícil. Creo que me acomodaron con jugadores como de otro nivel, ¿no? Porque siento que tanto mis compañeros de equipo como los oponentes son buenos. Siento que soy como el novato dentro de estos, porque sí, no siento que no estoy abonando mucho al equipo. Más bien siento que hay jugadores muy buenos. Sí, de plano, sí. Sí, estoy en un nivel que no tiene nada que ver con cómo juego. No, si estos juegan demasiado bien. O yo juego muy mal, no puede ser también. Otras, bueno, ya contesté 2 preguntas que se relacionaban. Son las 2 primeras que quería responder. Como les decía, no hice un guión esta vez para abordar un tema, porque quería hacerlo un poco más natural también, a ver qué sale, qué les contaba. Y finalmente pues creo que por ahí vimos algunas cuestiones interesantes. No, si está muy complicado. Vamos a ver cuántos hicimos. Voy a pausar un poquito esta charla. Vamos a ver cómo nos fue, porque sí, se me hace interesante ver las estadísticas de esta partida. Yo sentí que fui muy malo en esta partida. Siento que no rendí. Sí, miren, en mi equipo había uno muy bueno, muy bueno. Demasiado bueno. Sí ganamos, pero como que no le aporté mucho a mi equipo. Sentí que hubo otro que hizo todo lo del equipo. Vamos a ver las estadísticas. Fíjense, mató 21. No, sí tenía 2 muy buenos. Los 2 eran muy buenos. Y estábamos contra un equipo más o menos igual.
pues no nos fue tan mal, ¿no? A pesar de... Pues es lo que les quería contar esta vez, un poquito una charla más personal, también para ir probando qué temas les gustan. Hay más preguntas de historia, pero siento que este ya se hizo un poco largo. Vamos a vernos en un par de días y retomamos, después de los de física y mate, retomamos esta parte un poco más histórica tal vez, porque sí hubo varias preguntas históricas o no sé si históricas o controversiales, que a veces está interesante responder. Pero pues yo los invito a que sigan preguntando y sigamos viendo pues también la cuestión de la física y las matemáticas en lo que jugamos un poquito de COD. Entonces, no se olviden, suscríbanse, compártanlo. Yo creo que es un material bueno y pues ojalá y llegue a oídos y a ojos correctos y que les interese también este tema. Nos vemos hasta la próxima.